Hola, muy buenas noches hermanos, bienvenidos a nuestro estudio este día jueves. Estamos contentos de que te estés uniendo a esta transmisión a través de Facebook y a través de YouTube. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de coincidir en este tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor. ¿Qué te parece si antes de iniciar nos ayudas regalándonos un me gusta, compartiendo esta transmisión y hacemos que esta publicación llegue a más personas y que sea de bendición a la vida de tus conocidos y tus amigos que están de contactos en tu perfil de Facebook? Damos gracias al Señor porque vamos avanzando en este estudio bíblico y el día de hoy vamos a ver ya el estudio número 14 de este estudio bíblico, el Sermón del Monte. Estoy seguro que estamos siendo bendecidos a través de la palabra, yendo poco a poco en este maravilloso sermón que Jesús da a sus discípulos y que sigue siendo tan vigente, tan actual, que sigue estando confrontando nuestras vidas y nuestro cristianismo, que Dios quiere que vayamos cada vez más a ese compromiso que tú y yo en el cual debemos estar. El estudio del día de hoy sigue en la misma línea del segmento que estamos estudiando de la justicia del cristiano, y hoy vamos a hablar acerca del amor activo, y para ello vamos a considerar la escritura que encontramos en el libro de Mateo capítulo 5 versículos del 43 al 48. Y les decía yo que estamos avanzando en esta serie de estudios bíblicos y vamos aprendiendo, ¿verdad?, del comportamiento, de las actitudes que Jesús quiere que tú y yo desarrollemos. Lo que Él espera de cada uno de nosotros están contenidas en toda la palabra del Señor, pero especialmente tenemos este discurso, este sermón que Jesús deja a sus seguidores. Y mira, Jesús lo que hace para ti y para mí es ponernos frente a la palabra del Señor. Y aunque algunos estarán más avanzados en el proceso, en el caminar cristiano, otros tal vez están al principio, van comenzando en la vida cristiana, otros van a la mitad, unos ya están a punto de terminar su jornada en esta tierra. Sea en el momento en el que te encuentres en el proceso del caminar cristiano, yo creo que siempre la palabra del Señor tiene algo que decirnos, algo que confrontarnos, algo que tú y yo debemos ajustar en nuestra vida, en nuestra conducta. Y sin duda es el Espíritu Santo el que nos ayuda a poder hacer esos cambios. Es más, Él hace esos cambios en nuestras vidas. Y mira, el título de este estudio es Amor Activo, y los versículos que hoy consideraremos, sin duda podemos decir que estamos llegando al corazón del Sermón del Monte. La parte más importante, por decirlo de alguna manera, es donde Jesús va a hablar acerca del amor, el amor activo que sus discípulos deben de desarrollar. ¿Y qué te parece si le doy lectura a este pasaje y estudiamos y analizamos estos versículos que tenemos delante de nosotros? Dice la palabra del Señor, versículo 43 del capítulo 5. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Recordemos que los fariseos estaban siempre dando su punto de vista en relación a la ley de Moisés y siempre cambiaban el enfoque que Dios había querido que el pueblo adquiriera al tener la ley delante de ellos, cuando el Señor lo había provisto de esta ley que iba a ser una manera en la cual ellos iban a poder ver el propósito y las ordenanzas que Dios tenía para ellos. Pero habían pervertido la ley los fariseos, de tal manera que ellos decían: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
habían reducido deliberadamente la forma del amor, la norma del amor, y se olvidaban de que deben de amar a los demás como a uno mismo. Y ellos añadieron a la ley aborrecer a los enemigos. Lo más triste de esto es que los maestros de la ley así enseñaban este mandamiento y lo hacían pasar como algo legítimo, algo que había sido, Dios mismo lo había mandado, pero era un grave error el cual ellos estaban replicando, pues Dios no dijo lo que ellos estaban enseñando en relación a este pasaje tan importante como lo es del amor. Levíticos 19 está contenido la instrucción de amar y proteger al prójimo. Y se detalla que es alguien del propio pueblo, un paisano judío, un pariente, un amigo, alguien cercano, alguien de la misma raza, de la misma religión. Y lo que terminaron ellos haciendo es deducir, bueno, como Dios nos manda amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo es alguien de los nuestros, por deducción, en esta interpretación incorrecta que hacen los fariseos, dicen entonces quien no es de los nuestros es nuestro enemigo y debemos de atacarlo y debemos de aborrecerlo. Y sin duda esta enseñanza había sido el mismo principio, lo habían pasado para otras enseñanzas de la ley de Moisés, cuando Dios le había dado a Moisés la ley, los 10 mandamientos. Así es que ellos habían distorsionado, habían malinterpretado la ley, y así con esta frase de oíste que fue dicho, Jesús siempre va a tratar de decirles y explicarles el correcto sentido de cada uno de esos mandamientos. Y la primera verdad que debemos de poner en práctica es que los malos deben de ser objeto de nuestro amor. Es algo que está en la Escritura. Dios nos manda a los creyentes amar a nuestro prójimo, amarlo con así como nosotros nos amamos, así como entendemos este comportamiento que Dios nos manda tener en relación al amor. Pero al mismo tiempo, aunque parece curioso, hay un tipo de aborrecimiento también, porque hay cosas que tal vez nuestro prójimo no está haciendo correctamente, que delante del Señor son pecado y están transgrediendo la ley, y además se están haciendo daños a ellos mismos. Por lo tanto, hay dos tipos de actitudes: el amor que Dios nos pide, pero también el reconocer que hay cosas de nuestro prójimo que no están correctas y que delante del Señor un día serán juzgados como nosotros también, y entonces el juicio de Dios vendrá a sus vidas. Y es el deseo de nuestro corazón, que nadie, como el deseo del corazón de Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero debemos reconocer que hay personas que aún teniendo la oportunidad de reconocer a Jesús en sus vidas, de seguir a Jesús, no lo hacen. Pero un día, y esto es una gran verdad, el juicio de Dios vendrá a todas las personas que han decidido negar a Jesús y negar la fe en Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar estos dos aspectos? ¿Cómo debemos entonces nosotros comportarnos? Nuestro comportamiento debe ser un comportamiento de amor, un comportamiento de compasión, un comportamiento que se refleje genuinamente el tipo de amor que Dios también le tiene a la humanidad. Pero también reconocer que hay actos que no son permitidos, que son pecado delante de Dios y hacen daño a la vida de las personas y dañan a las personas que están alrededor de las personas que están buscando negar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo con esto? Es que había un dicho que los fariseos lo enseñaban, y enseñaban a aborrecer a su prójimo, aborrecerlo, pero sencillamente en todo lo que era su persona, la actitud hacia ellos en cuanto a su comportamiento, y eran despreciados, era en realidad la conducta que ellos estaban reflejando. Así es que el prójimo, dirá Jesús, y es una muy buena aclaración que Jesús hace, el prójimo no es solamente aquel que es de los nuestros. Solamente en el tiempo de Jesús, aquellos que pensaban que eran judíos, los gentiles debían de ser despreciados, pero los nuestros, los de nuestro mismo pueblo, nuestros amigos, ellos eran prójimo. Pero Jesús va a llevar más allá de ese entendimiento. Jesús dirá que también aquel
que no es del mismo pueblo, que no es de la misma raza, también es nuestro prójimo y es merecedor y merece también que tú y yo le mostremos nuestro amor, nuestra compasión y nuestra misericordia. Y en las historias de Jesús notamos muy bien esta insistencia de que el pueblo cambie de mentalidad. Recordemos las veces que aparecen estos personajes, ¿verdad? Los samaritanos. Estos que eran despreciados por el pueblo de Israel, que aunque en algún momento habían estado ahí juntos, ellos no reconocían que eran parte también de la promesa del Señor. Así es que ellos no los querían, los odiaban, los despreciaban. Y tenemos la grandiosa historia del buen samaritano, que entre de tantas cosas que nos enseña, es que alguien que era despreciado por el pueblo de Israel ayudó a alguien del pueblo de Israel. Así es que sencillamente Jesús está diciendo a nuestro prójimo, a quienes debemos de contar a nuestros prójimos, también están aquellos que no son de los nuestros, es más, a nuestros enemigos. Nuestros enemigos serán también nuestro prójimo y son también objeto de nuestro amor, de nuestra compasión. ¿Cómo debemos entonces comportarnos con nuestro prójimo, ya sea nuestro amigo o sea alguien enemigo? La respuesta es: debemos de amarlo. Y el amor, según la Biblia, no solo se expresa con palabras, se expresa también a través de los hechos, a través de los actos, y en la vida cristiana también a través de las oraciones. Jesús nos dice: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, amen a sus enemigos y hagan el bien. Son palabras que encontramos en el Evangelio de Lucas, que Jesús pronuncia y que bien resumen lo que hoy estamos tratando de comunicar. Así es que los que hacen el bien, el mundo los desprecia. Y no se trata, ¿verdad?, de actos filantrópicos, de beneficencia. No se trata solamente de eso. Jesús va más allá. Porque en ocasiones los actos filantrópicos van a un grupo dirigido, influenciado por a quien queremos beneficiar con la ayuda. Pero lo que Jesús está diciendo es que más allá de hacer el bien, tenemos que mostrar el amor a todos, inclusive a aquellas personas que podemos decir que son nuestros enemigos. Así es que el amor verdadero que Jesús está invitando a sus seguidores a que vivamos no es un sentimiento, no es siento amar. Y esto tal vez lo hemos escuchado con frecuencia cuando hablamos o estamos en conferencias para matrimonios, para parejas, e insistimos en esta verdad: el amor no es un sentimiento. El sentimiento y la emoción del ser humano es tan cambiante, y algún día queremos hacer esto y algún otro día queremos hacer aquello otro, pero en realidad el amor es una decisión a servir al prójimo, a servir a nuestro enemigo, aquel que ha procurado nuestro daño, aquel que ha buscado desprestigiarnos, aquel que ha levantado falsos en contra nuestra, aquel que nos ha defraudado y nos ha traicionado. Esa persona no es digna de otra cosa más que de nuestro amor. Y solo aquella persona que ha entendido y ha experimentado en su propia vida el amor de Dios y reconoce que somos inmerecedores del amor de Dios en nuestra vida, del perdón de nuestros pecados, de que Dios nos ha hecho completamente nuevos y entonces podemos vivir esta vida nueva. Solo aquellos que han experimentado este gran suceso en la vida nuestra, podemos entonces nosotros también poder compartir con aquella persona que busca nuestro mal, expresarle nuestro amor a través de palabras, de actos y de nuestras oraciones. El enemigo busca que descienda el desastre sobre nuestra vida. En su corazón desea que nos vaya mal. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es declaramos una palabra de bendición. Doblamos nuestras rodillas y vamos en oración a esa persona y le decimos: Señor, ten misericordia de ella, ten misericordia de él, muéstrale tu amor también y que se vuelva a ti. ¿Por qué debemos entonces procurar el bien a nuestro enemigo si él nos ha hecho mal? ¿Por qué nosotros no podemos pagarle con mal el mal que ha deseado para nosotros?
porque sencillamente ese no es la conducta, ese no es el amor, ese no es el estilo de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Porque cuando alguien hace eso, llena su corazón de amargura, de tristeza, de odio, de coraje, sentimientos que van en contra, actitudes que son contrarios al estilo de vida que Dios desea que tú y yo vivamos. Amamos y procuramos el bien a nuestro enemigo porque Dios no nos ha tratado a nosotros también de la misma manera en que nosotros hemos fallado al Señor en algunas ocasiones. Decía el salmista que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino que ha manifestado, ha mostrado su amor y su misericordia. Por lo tanto, nosotros podemos también manifestarlo a aquellas personas que buscan nuestro mal. Pero miremos bien, nosotros éramos enemigos de Dios antes de venir a Cristo, antes de que Él nos adoptara como sus hijos, antes de que tuviéramos un padre y nos adoptara como sus hijos. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Y Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con Dios. Jesús, a través de su sacrificio, nos ofrece la oportunidad de estar en contacto, en conexión, en llegar al Padre a través de Jesús. Pero tú y yo éramos enemigos de Dios. Cristo es el más grande ejemplo de lo que significa hacer el bien por su enemigo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Darnos a nosotros mismos por los nuestros y manifestar el amor de Dios. Orar por los que nos ultrajan, orar por los que nos persiguen, diría Juan Crisóstomo, este personaje de la iglesia de los primeros siglos de la iglesia cristiana. Dice él que orar por los que nos ultrajan y orar por los que nos persiguen es la cumbre más alta del dominio propio. Mira hasta dónde lo está llevando este personaje de la historia cristiana. Permíteme resumir brevemente lo que hemos dicho hasta aquí en relación a cómo debemos de conducirnos para con nuestros enemigos. Mira, no debemos tomar ninguna iniciativa mala hacia nuestros enemigos. No debemos tampoco de vengarlos del mal del otro. Debemos en ocasiones de callar. Debemos en ocasiones sufrir injustamente. Debemos someternos a aquel que hace lo malo aún más de la demanda. Recuerda aquel que si alguien te pide que lleves algo por 1 milla, tú acompáñalo por la 2. Es una actitud de servicio. Y si alguien te pide algo, no solamente le des eso que te pide, dale algo más. Pero también no debemos de aborrecer a nuestros enemigos. Es más, debemos amarlos, debemos hacerles el bien y debemos de rogar a Dios por ellos. Un pastor de origen alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, que en ocasiones lo he mencionado aquí en los estudios bíblicos, tiene una experiencia que nos ayuda a entender esto un poquito más a profundidad, algo más contemporáneo, poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Este personaje es un pastor que es acusado de conspirar en contra del gobierno de Adolfo Hitler y es capturado, encarcelado y es puesto, ¿verdad?, para cumplir una condena por eso que él estaba queriendo conspirar supuestamente. Y seguramente la experiencia en una cárcel nazi no era de las mejores experiencias, ni era de las más satisfactorias que él podía experimentar. En pocas palabras, él podía también ver a su alrededor que había personas que se convertían en sus enemigos. Pero miren, cuando estamos, dice Dietrich Bonhoeffer, dice que cuando tú y yo oramos por nuestro enemigo, aquella persona que te ha hecho mal, aquella persona que está insistiendo en buscar tu ruina, que desea profundamente que te vaya mal, cuando tú te decides a orar por esa persona, es como ponernos, dice él, a un lado del enemigo. Estamos junto con él, junto a él, en favor de él y delante de Dios. Es decir, intercedemos por nuestro enemigo. Si es que cuando oramos por ellos, no oramos para que le vaya mal. No oramos para que le caiga la desgracia y que pague lo que nos ha hecho. Esa no es la actitud que tú y yo debemos de tener, dice Jesús. Debemos de orar para que su condición cambie, para que su corazón, el Espíritu Santo trabaje en su corazón y él pueda cambiar,
pueda acercarse a Dios, pueda reconocer que necesita un Salvador y que ese Salvador está dispuesto a perdonar sus pecados. Cuando volteamos a ver la vida de Jesús, vemos en él un gran ejemplo de esto. Cuando estaban atormentándolo mientras los clavos de hierro estaban atravesando sus manos y sus pies, él estaba orando en esa condición, en esa experiencia dolorosa que él estaba viviendo y experimentando. Él no tenía otra cosa que una oración a favor a aquellos que eran su verdugo, aquellos que estaban dañando su cuerpo, aquellos que los ultrajaban, que lo maltrataban. Él oraba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué calidad de amor Jesús expresó a sus enemigos. No oró diciendo que les vaya mal por lo que me están haciendo. No se dan cuenta con quién se están metiendo. No saben lo que están haciendo. No es la oración que Jesús está haciendo. Jesús mostró el más grande amor y es el más grande ejemplo de amor, que cuando sus enemigos y sus verdugos estaban dañando su cuerpo, Jesús ora diciendo: Padre, perdónalos, intercede por ellos. Se pone a un lado con ellos y le pide al Señor que por favor tenga misericordia de ellos, porque hacen lo que hacen, porque no saben, no hay conciencia, no hay discernimiento del bien ni del mal. Así es que Jesús nos deja este gran ejemplo en relación a cómo debemos nosotros de mostrar el amor a nuestro enemigo. Jesús entonces nos invita a amar al prójimo. Implica expresarlo con palabras, con hechos y con oraciones. Debemos nosotros, a través de nuestras expresiones, comprobar que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo comprobamos al mundo que tú y yo somos hijos de Dios? Cuando amamos a nuestro enemigo, cuando le deseamos el bien, cuando mostramos el amor hacia los demás, ese amor que tú y yo hemos recibido del Padre, de nuestro Padre Celestial, y el cual, dice la Escritura, hace salir el sol sobre buenos, sobre malos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Debemos entonces aprender de ese gran amor, el amor divino, un amor que no discrimina, un amor que ve y que se muestra su amor para con todos, aquellas personas que son buenas, aquellas personas que son malas. Algunos han llamado esto como la gracia común de Dios, es decir, Dios ama, pero hay una gracia diferente, una gracia que salva, que capacita al pecador, como un día tú y yo lo hicimos, para arrepentirnos, para creer y para salvarnos. La gracia común de Dios se expresa no en el don de la salvación, sino que es en el don de los dones de salvación, que tú y yo podemos amar a Dios y amar al estilo de Dios y no de los hombres. Porque dice Jesús: si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? Los pecadores, dice Jesús, también aman a quienes le aman a ellos. ¿Qué cosa diferente debemos de hacer nosotros? Amar a nuestros enemigos. Las personas que aún no han sido redimidas no pueden amar a la manera de Dios. Pero el amor paternal, el amor filial, el amor conyugal, el amor de amigos, ese amor ellos sí pueden experimentar. Pero no el amor de Dios, porque el amor de Dios nos lleva a amar inclusive a aquellos que buscan nuestro mal. Es el más grande amor que el ser humano puede experimentar. Así es que tú y yo, que somos seguidores de Jesús, se nos llama a amar a nuestros enemigos. Es decir, un amor que no se basa en el egoísmo ni en la satisfacción personal. Esto es imposible, ¿verdad? Sin la gracia. No podemos lograr este amor, desarrollarlo y mostrarlo, si no es a través del amor que hemos recibido de Dios. Entonces Jesús está expresando esta exigencia a su pueblo, que amen a aquellos que son nuestros enemigos. ¿Por qué debemos amar como pueblo de Dios a esos que están haciéndonos mal o que buscan nuestro mal? Es una exigencia. Levítico dice cerca de 5 veces la siguiente expresión: yo soy Jehová su Dios. Yo soy Jehová su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. El llamado de Cristo entonces no es hacernos
perfectos. Y la perfección en este punto de vista no tiene que ver con alguien sin errores o sin fallas. La perfección no se requiere para reconocer que alguien que no tiene errores o que no tiene faltas, sino que tiene que ver con el amor de Dios. Jesús entonces nos pide a ti y a mí ser sus seguidores genuinamente, que practiquemos ese amor constantemente en nuestras vidas. San Agustín de Hipona dice lo siguiente: muchos hemos aprendido cómo ofrecer la otra mejilla, pero no sabemos cómo amar a aquel que nos golpeó. No se trata solamente de decir aquí está también mi otra mejilla, sino que también debemos de amar y amarlos a través de la oración. Y para ello necesitamos paciencia, mucha paciencia. Dijo alguien la siguiente frase: devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano, pero devolver bien por el mal, eso es divino. Y esa es la clase de cristiano que espera el Señor que tú y yo seamos. Queridos amigos y hermanos, ya sea a nuestros hermanos de la fe o a aquellos que no son hermanos de la fe, debemos demostrarles nuestro amor. Porque qué triste es escuchar que entre nosotros yo solamente ayudo a quien a mí me ha ayudado. A quien a mí no me ha ayudado, cuando vienen a mí, yo no les ofrezco mi ayuda porque no han hecho nada para que yo pueda darles o para que yo pueda ayudarles. En realidad ese pensamiento no es cristiano. Ese pensamiento no es el estilo que Jesús quiere que tú y yo vivamos. O aquel que dice: si me tratas bien, yo te voy a tratar bien, pero si me tratas mal, yo te voy a tratar mal. Ese pensamiento también no es de un cristiano, no es de un hijo de Dios. Nada en el reino de Dios tiene que ver con lo que acabo de decir, porque cuando vemos la Escritura nos damos cuenta que el estilo de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos es contrario completamente al del mundo. ¿Qué más podemos hacer? Dice Jesús. Si amamos a quienes nos aman o tratamos bien a quienes nos tratan bien, ¿qué más estamos haciendo? Por eso Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos. ¿Te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude con este tema? Decía yo al principio que este tema es el corazón del Sermón del Monte, porque es la cúspide más alta que Jesús espera que tú y yo experimentemos. Solo aquellos que han experimentado el amor de Dios pueden amar al estilo de Dios. Oramos al Señor en esta noche. Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Nos has confrontado, nos has puesto delante de esta palabra que tal vez remueve nuestros pensamientos y nuestras ideas más profundas y cómo nos comportamos. Pero Jesús, hemos escuchado lo que tú esperas de nosotros y deseamos, Señor, que tú nos ayudes a poder experimentar ese estilo de vida, ese amor que debemos de experimentar y mostrar a nuestro enemigo, aquel que busca nuestro mal, que está buscando que nos vaya mal en la vida. Señor, que nosotros tengamos la compasión, la misericordia que tú tienes para el mundo, Señor, para doblar nuestras rodillas y pedirle, Señor, que tú intervengas en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, muchas gracias por habernos acompañado este día jueves. Nos vemos el próximo jueves para tener un nuevo estudio bíblico y esperamos que este fin de semana sea un fin de semana lleno de bendición. Nos vemos el día domingo. Si estás aquí en la ciudad y tienes la oportunidad de congregarte, damos gracias al Señor. Así es que disfrutemos y cada día crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Dios te bendiga.